Bueno, esta plataforma que se llama Microforum, que pertenece a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, para mí es una alegría muy grande recibirlo a Carlos Mastropietro, compositor, docente de esta casa de estudios, y a quien va a ser su anfitriona, también compositora y docente de la facultad, Leandra Yulita. Así que bueno, vamos a asistir a esta entrevista que va a realizarle Leandra a Mastro, como lo conocemos todos. Y bueno, ustedes pueden ir poniendo preguntas en el chat si van surgiendo o comentarios, lo que a ustedes les parezca. Y bueno, en algún momento Leandra va a ir recolectándose esas preguntas y esos comentarios para hacérselas a Mastro, ¿sí? Así que bueno, los dejo acá con el invitado y la anfitriona. Bueno, buenas tardes a todos. Una alegría que haya tanta gente. Voy a empezar leyendo el currículum de Mastro. Se graduó en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, donde estudió composición con Mariano Etkin, Gerardo Gandini y Manolo Juárez. Posteriormente amplió su formación como compositor estudiando con Coriuna Jaronian y por medio de un fructífero intercambio profesional con Graciela Parasquevaidis. Sus obras obtuvieron distinciones nacionales e internacionales y fueron interpretadas en Argentina y otros países de América y Europa. Algunas de ellas fueron realizadas por encargo de diferentes instituciones y ensambles musicales. Fue profesor de composición y orquestación en el Centro de Estudios Avanzados de Música Contemporánea, CEAMC, de Buenos Aires, y profesor de orquestación en la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República Uruguay. Dictó diversos cursos y seminarios de instrumentación y de composición en Argentina y en el exterior. Desde 1994 es docente en la Cátedra de Composición en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, donde actualmente es profesor titular de Composición 3 y profesor titular de Instrumentación y Orquestación desde 1993. También se desempeña como director de proyectos de investigación relativos a estas áreas. Es autor y compilador del libro Música y Timbre, el estudio de la instrumentación desde los fenómenos tímbricos 2014, coautor del libro Halloween de Charles Ives 2001 y autor de diversos artículos en libros y medios especializados. Y fundamentalmente es compositor, por eso estamos acá, ¿no? Reunidos. Y bueno, cuando me invitaron a ser la anfitriona de este encuentro, pensé que difícil, yo que trabajo cotidianamente con Mastro, eh, elaborar preguntas, pero me di cuenta que había bastantes cosas que no sabía y que me pareció interesante empezar por ese lugar. Por ejemplo, no sé, y no se lo pregunté antes tampoco, ¿cómo fue tu acercamiento a la música, Mastro? O sea, ¿cuándo empezaste a estudiar? ¿Cómo vino? Bueno, bueno, gracias por todo, y bueno, por la invitación y este espacio. Y tratando de responder a tu pregunta, bueno, si al resto del público no le interesan mucho estas preguntas, puede chiflar por el chat. Claro, pueden decir algo. Bueno, bueno, primero me alegro mucho que haya gente de tantos conocidos, recientes, conocidos de hace mucho tiempo, de distintas latitudes. Por ahora estoy viendo Colombia, Uruguay, Capital Federal, que es como otro sector. Tenemos Rosario. Bueno, muchas gracias. Ahí está, gracias. Saludos, Rosario. Tenemos Río Negro. No sé si me olvido algún otro lugar. O no sé la gente. No Chile. sabemos dónde está Cecilia, Ardito. Cecilia Ardito, claro, Cecilia. Holanda, tal vez. Está Chile, está Chile. Chile también. Muy bien. Bienvenido, Chile. La pregunta es, bueno, yo comencé como guitarrista ya de grande, porque empecé a los 16 años a estudiar guitarra. Y después de ahí hice una, no sé si muy larga carrera, pero una intensa carrera de estudiar guitarra con profesores, sin profesor, con
autodidacta, estudiando con partituras así mucho tiempo, y como después me enteré más de grande, como guitarrista terminé siendo compositor, como le ha pasado a un montón de guitarristas que conozco, guitarristas de todas latitudes, al menos acá de este cono sur hay mucha gente que se dedica a la composición y que en su primera instancia fue estudiante de guitarra, o tocó guitarra. Y bueno, la verdad que no sé si es una característica especial de quienes empezamos con la guitarra o qué pasa, pero bueno, es interesante. Y fue eso así comenzó. Y Yo la pregunté por el pregunta, inicio nomás, ¿está bien, no? ¿Estuve bien? claro, pero empezaste, digamos, yo sé, los demás no, que en tu adolescencia viviste en Brasil. Claro, bueno, sí, Em- eso, yo empecé a estudiar acá guitarra con un cuñado de Violeta Gemsi de Gainza, un año solo, y después me fui a Brasil, estuve un tiempo sin profesor, con lo cual estudié solo, con partituras así, encontré un profesor que no era de lo más mejor que hay en el mundo, pero bueno, ya el entorno brasileño la verdad que fue muy importante para mí, y ahí empezó otro contacto con la música. Yo vivía en Río de Janeiro, había mucha actividad musical en Río de Janeiro, de todo tipo, de música popular, no popular. Digamos, en Río de Janeiro escuché por primera vez, por ejemplo, al cuarteto de cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata, cuando tocaba San Pedro, ¿no? Estamos hablando de la prehistoria. O a Piazzolla, por ejemplo, también en la misma sala, digamos. No en el mismo concierto, no, claro. Y bueno, todo ese paso por Brasil, la verdad que a mí me ha influenciado mucho también por la cuestión cultural, por la cuestión local, por la cuestión regional, la cuestión incluso, bueno, de haber nacido acá en la Argentina, y creo que empecé a mirar las cosas de otra manera, y, y también me influyó mucho en el tema musical. De hecho, creo que no hay obra de las que haya hecho que no tenga algún punto de contacto con mi estancia en Brasil, al menos. Otro que he adquirido de ese lado. ¿Y cuándo te vinculaste con la música que hacemos, que nunca sabemos cómo llamar hoy en día, de tradición escrita, contemporánea? No lo vamos a resolver hoy, Yandra, lamentablemente. No. Bueno, con esto me empecé a vincular, la cosa lo podemos llamar. Me empecé a vincular, bueno, desde antes, cuando todavía no me fui a Brasil, empecé a escuchar algunas cuestiones más modernas, contemporáneas, actuales. Además me interesaba mucho lo que se llamaba en aquella época la música progresiva, así que escuchaba grupos qué sé yo, como Emerson, Lake and Palmer, como King Crimson y grupos de esa índole que también tenían otra perspectiva musical y sonora. Y después en Brasil sí, con esa especie de ciclo de conciertos de unos amigos argentinos que me hice, que también eran ávidos de la música, empezamos a presenciar todo tipo de, de conciertos, presentaciones, en vivo sobre todo. Y eso era muy, muy interesante, la verdad. Creo que fue mi estancia en Brasil, que fueron solo 3 años, fue la época que más actividades musicales o sonoras en vivo he presenciado. Y no lo cambio por nada. El vivo, bueno, de esto, ¿no? De esta especie de virtualidad que, bueno, por suerte nos conecta con otras partes del planeta. ¿Y decidiste estudiar composición ahí? No sé, No, luego en vine, esa línea. tuve la experiencia de hacer el servicio militar y así un par de cuestiones, y ya de grande dije, ¿qué hago? Y dije, no sabía qué hacer, estaba por estudiar ingeniería, y conocí a una persona que se había recibido acá en La Plata, y pregunté qué carreras había en La Plata, y dijeron música, y dije, bueno, allá voy a preguntar. Vine a La Plata, averigüé y me anoté. Y ahí, bueno, obviamente se me abrió otro panorama, y que fue muy interesante, ¿no? Que fue también lo que me llevó a toda esta
situación actual, podemos decir. Eh, Inclusive, vos bueno, reco- sí, sí, dale. ¿Cómo? No, habla, dale. No, digo que en tu currículum vos ponés como tus maestros a Mariano Etkin, Gandini, a Manolo Juárez, y después posteriormente a Coriún y a Graciela Parasquevaidis. La pregunta que quería hacerte es si reconoces aspectos, o sea, reconoces aspectos de ellos en tu vida musical, en distintos aspectos, de todos por igual, o cómo te influenciaron esos maestros. Bien, yo creo que todos me influenciaron en su medida y en algunos aspectos. Eh, con la persona que más estuve en contacto fue Mariano Etkin, porque no solo lo tuve de maestro durante los 2 últimos años de la carrera, sino que después, bueno, trabajé un montón de años, 20, ¿cuánto dije la cuenta el otro día? Como 20 y pico años, de todo tipo, ¿no? En la cátedra, investigando, y todo ese intercambio fue muy interesante, muy fructífero, y muy de aprendizaje, pero hay un punto en común que rescato de todas las personas que nombro ahí en el currículum, que es que ninguna de esas personas te enseñaban o transmitían la composición desde su estética o estilo o poética, sino que dejaban librado bueno, a quienes estudiábamos composición o que queríamos componer, dado que la composición no se estudia, dejaba librado, bueno, a nuestro buen entender o mal entender qué hacer, qué crear, ¿no? Y eso la verdad que es un punto en común de todos estos maestros. Eso es interesante. Y después, bueno, lo que más recuerdo también para mí fue muy importante la relación con Corium y con Graciela, Corium Aronian y Graciela Parasquevaidis, que a Graciela, bueno, me relacioné bastante tiempo después que con Coriún. A Coriún lo conocí cuando se hicieron los primeros concursos en la Universidad de La Plata, luego de la dictadura, cuando volvió la democracia, en el año 85 se empezaron a concursar las cátedras, y Coriún fue uno de los jurados externos que vino para el concurso de Mariano Etkin en la cátedra en 1985, digo bien, ¿no? 1985, sí. Y ahí lo conocí a Corium, y bueno, ahí no dejé de verlo al menos una vez por año. Bueno, además yo tengo parientes en Montevideo, así que siempre que iba nos cruzábamos y no podíamos hablar de otra cosa que de música, además de que de comidas y cosas interesantes así. Y bueno, ahí también la contacté a Graciela y más adelante hicimos inclusive estaba Leandra y otra gente, hicimos un curso de composición con Corium, que lo contratamos y venía a Buenos Aires a darnos un curso, y eso también fue muy importante para mi formación, si bien fue solo un año fue, ¿no, Lean? Sí. Sí. Y lo que para mí es impagable es todos los encuentros que he tenido mayormente en Montevideo, en la casa de Coriún, con Coriún y Graciela, y las discusiones, las charlas, las peleas. Bueno, acá hay gente que puede apoyar esto que digo, que Rodolfo y otra gente que ha pasado por esos lugares, que saben que es así. Y es algo muy interesante, y a veces pasaba solamente por la palabra, o sea, no había notas necesariamente en todo eso, ¿no? Y otra cuestión que quiero resaltar de mi formación o de mi, no sé, que no se puede poner en el currículum, pero es que el otro día lo decía en la clase de composición, acá hay gente que lo puede corroborar, que es el pasillo de la facultad. Las compañeras y los compañeros de la carrera de composición o de otras carreras, la discusión, las inquietudes y todo eso, la verdad que yo creo que también es muy importante en nada,
ni en el aprendizaje, ni en el avance, en el no avance, no sé, en las decisiones que vamos tomando a lo largo de la vida con la música. Bueno, vamos a pasar entonces a las obras. No sé si alguien quiere preguntar algo más de esta parte, si quieren hacer alguna pregunta, lo podemos organizar así. Bueno. ¿Puedo agregar algo más? Voy a Sí, agregar algo más. podés agregar algo más. Cortito. No, que otra cuestión también que para mí fue muy importante durante lo que fue la carrera en la facultad, fue que nunca dejé de hacer música, además de la que hacía en la facultad, de la que tenés que hacer en música de cámara, en piano, sino que tuve varios conjuntos y agrupaciones, y los más importantes, lo que más me sirvieron y funcionaron fue bueno, teníamos un cuarteto de guitarras que después lo agrandamos, hicimos un grupo que hacíamos música actual de la época, hacíamos obras nuestras y otras obras, y un conjunto que era, podríamos llamar folclore, con el cual hacíamos música nativa de América lo más fiel posible a sus fuentes. Y eso la verdad que me ha marcado también bastante en mi producción. Eso quería decir. Que todo lo que también lo paralelo a la facultad me enriqueció muchísimo. Te iba a hablar o sea, no, antes no, después, de que vos nombrás en el artículo que está en el libro Nuevas Poéticas en la Música Contemporánea Argentina, editado por la Biblioteca Nacional, hablas de ese conjunto y decís que te influyó como compositor haber tenido ese grupo. Entonces, no sé, por ahí podías hablar un poco de eso y decir en qué aspectos se relaciona con tu composición, o sea, eso en particular, o sea, el tema de la música folclórica o de la música, en realidad, de culturas originarias, decís vos. Sí, por eso dije folclórico para hablar rápido, pero sí, no, más de ese tipo de culturas originarias de América, y la idea también era recopilar fuentes que fueran bastante fieles a lo que era la producción de ese tipo de música. Bueno, puedo pasar un audio de algo que digamos que también me representa como más identificado con sonidos como esto, que cuestiones más prolijas. Funcionó mal. Como saben, tenemos que tener paciencia con estas. Digamos, lo que quiero señalar ahora es que determinadas cuestiones que tienen que ver con algunas obras que hice directamente, muy directamente, como por ejemplo la obra para guitarra sola que se llama Violín Hechizo, u otras cuestiones, a mí me interesa más sonoridades como esta que voy a pasar ahora. Esperen que pongo el audio para compartir. Por ahora no voy a proyectar nada. A ver si escuchan. ¿Escuchan? Bien. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, eso era una pinquillada que es del norte de Bolivia, creo que es esta. Y ese es el grupo del que nombraba recién, que yo participaba, que los pinquillos son instrumentos son flautas de pico que se tocan en bandas,
Bueno, ese tipo de cuestión que tiene que ver con la no afinación temperada, con anchos de banda, con un montón de cuestiones, a mí me interesa mucho y en muchas de mis obras creo que las he reflejado en algún otro aspecto, no necesariamente en imitar el sonido, pero sí en cuestiones también que tienen que ver no solo con la tímbrica, sino también con la métrica, la rítmica, con lo repetitivo, con el conjunto, con el unísono, con un montón de cuestiones que tal vez después me llevaron a dar instrumentación, tal vez, pero no sé si es eso. Pero todo eso tiene que ver con un interés personal que lo llevo adelante. No sé, no en todas las obras ha pasado que ha quedado algo de todo esto, pero sí, sí en el pensamiento al menos. Y, y como decía antes, en la obra Violín Hechizo, que es una obra para guitarra sola, eh, tiene una relación directa, por ejemplo, con esto que preguntabas vos, o con este agrupación que teníamos, que además estudiábamos mucho. Cada vez que alguien viajaba y viajaba a esa zona, traía material de los países que fuera, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, y nos poníamos a ver. De hecho, teníamos publicaciones hasta de partituras muy, muy interesantes de todo este tipo de música. Eh, pero estaba hablando de la obra de Violín Hechiza, que es una obra que la pensé a partir de un violín que teníamos. Violín hechizo se le llama a los violines que están construidos en forma artesanal, y este que teníamos nosotros, que era un violín que habíamos conseguido en el norte también, era bastante precario, pero se podía tocar, y lo tocaba yo. Nunca fui violinista, pero sí tocaba eso, me animaba a eso, estudié un poco de viola, y era muy interesante porque se producían cuestiones particulares de ese instrumento, más allá de las notas que quisiéramos tocar, de las melodías, y que hacíamos música que tenía diseño melódico. Me inspiró otro tipo de cuestiones que eran las afinaciones, las posiciones, lo que pasaba con el arco, que también además era un arco casero. Todo ese tipo de cuestiones me llevaron, bueno, digo, nombro esta obra porque particularmente está basada en eso, ¿no? Y esta obra, eso lo puedo mostrar un poquito. Bueno, a ver si se escucha. Esta es una parte de la obra, un fragmento de la obra, que está tocada por el guitarrista muy conocido y excelente guitarrista Guillermo Bocanegra, de Colombia. Y es una parte de la obra que muestra y que tiene que ver con esta cuestión que derivó desde el violín casero a esta obra que se llama El Violín Hechizo, no porque sea para guitarra, sino porque está inspirada en el violín casero, que tiene que ver con la ejecución con las manos cruzadas. Se toca en la parte izquierda de las cuerdas. Pongo un poco, díganme si se escucha. Espera que... Original sound. Ahí está.
Bien, eso era el modelo. Bueno, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver me parece, con esto, que es en otro tramo del mismo texto, de tu artículo en el libro de Nuevas Poéticas. Vos hablás sobre reflexionar acerca de la domesticación de la música. Y me gustaría saber a qué llamás la domesticación de la música. Em, para mí hay varias vertientes que tienen que ver con... Perdón, Mastro, quedó el audio, se te Ah, escucha abajo. ¿ahora? Bien. No, que hay varias cuestiones que me preocupan con esto de la domesticación de la música, que muchas veces, bueno, al menos desde cómo encaro yo la composición y cuando se trata, me refiero a que mi forma de acceder a esto de la composición, no siempre, pero en la mayor parte de los casos es a partir de escribir la música. Mi música la transmito a partir de partituras escritas eh, de la mejor manera posible. Y esa es una de las primeras instancias que creo que ocurre cuando pasa de la música de la imaginación a algún tipo de soporte, en este caso la grafía. Me parece que hay una domesticación que a veces hay que pelearle, hay que tratar de esquivarle. Eso es en lo personal. Y después, bueno, en la instancia más final, cuando se pasa en limpio, digo, una cosa es el borrador y otra cosa es la pasada en limpio. Yo en general, digo, guardo mis borradores porque me parecen interesantes como imagen de la idea. Si bien eso no lo podría tocar nadie, porque los entiendo yo muchas veces, me parecen muy significativos como imagen de la idea primordial, y nunca probé, pero tal vez haya que probar con la partitura pasada en el bonito finale. Habría que a quienes van a interpretar tal vez mostrarles ese borrador para ver qué les significa. Eh, Nunca lo experimenté, se me ocurrió ahora, puede ser. Y después, por otro lado, es que hay mucha domesticación de la música por el pensamiento, por no ponerse, por no cuestionarse, por estar en un lugar no salvaje. Y me parece que la domesticación en general la uso, no recuerdo bien por qué lo digo en ese texto, pero me parece que siempre tratar de conservar lo salvaje, que no quiere decir no trabajar sobre la música, sobre las ideas, quiere decir que tengas siempre esa especie eh, de vitalidad que tiene la cuestión más original y más salvaje, a eso me refiero. Después puede haber domesticación en las interpretaciones, o sea, en interpretación de obras, música, ya sea popular, ópera, o música antigua o música clásica, se escuchan un montón de domesticaciones a partir digamos, de lo que supuestamente está bien hacer, y en general arruinan un montón de productos y creaciones, ¿no? Esa es la otra vertiente que no viene al caso ahora porque estamos hablando de creación. Bueno, acoto acá lo que puso Rodolfo Acosta en el chat, Sí, que después de escuchar tu obra Violín Hechizo, el compositor Federico García de Castro compuso bajo el hechizo para piano, marimba y guitarra, ¿no? Los caminos de las obras. sí, sí. Yo te quería hacer una pregunta que resumo acá un poco alguna de las otras preguntas que aparecen en el chat, que es ¿cuánto pensás que influyó tu tarea, no solo como docente de instrumentación, sino como todo tu interés en la investigación en el campo del timbre, de la acústica, etcétera, en la composición de tus obras? Si cambió, digamos, si cambió en algo a partir de que te metiste en ese tema, o no. Eh,
Sí, seguramente cambió. Yo en algún momento creí que algunas cuestiones que hacían la música dependían o estaban influenciadas en gran medida por esto de haber estado tantos años en la cátedra de instrumentación. Pero después también me di cuenta que en obras primeras, y aun cuando era alumno, como una de las primeras obras que está en mi catálogo, que está en mi catálogo solamente porque salió en un cassette, creo que si no la hubiese dado de baja, que es para guitarra y violín, ya existían unas preocupaciones que tenían que ver con las cuestiones de acústica, instrumentales, y las cuestiones que tenían que ver con los instrumentos acústicos, sobre todo, ¿no? Que es la rama esta que nos compete en la instrumentación y a la que nos dedicamos, vos y yo, Leandro. Y sí, pero tuvo mucho que ver y a veces pienso en esas cosas. Cuando el grupo de Marcelo Delgado tocó una obra hace unos años, y no sé, que había algún problema con el violín, o que la violinista, que tenía que tocar unas octavas, y yo vine y le dije, bueno, pero no importa, si no puedes octavas, sacale, no sé, algún comentario hicimos al respecto de un pasaje que se le había complicado, y le dije, bueno, disculpen, tengo síndrome de profesor de instrumentación. Y Marcelo le dice a la violinista, viste, yo te dije que él tenía eso. Se habían dado cuenta, no hacía falta que yo se lo dijera. Pero bueno, espero que no sea tan evidente, porque si no sería mostrarle el Ilván, como decía Mariano Etkin. Y acá hay otra pregunta relacionada con la docencia que dice que si influenció tu música, dice, ya sea toma de decisiones, el hecho de ser profesor de composición. ¿Esas preguntas las haces vos o las hace el público? No, estoy leyendo, esta la hizo Está bien. Marcelo Rodríguez, me parece. Y bueno, o sea, como pregunté lo del profesor de instrumentación, aprovecho y leí esa pregunta, te la... Sí, la respuesta en principio sería que no, o que tratamos de que no. Tratamos, digo, todos los que estamos no sé, tratamos, digo, yo y todas mis personalidades. ¿Y por qué digo tratamos? Una vez eh, a ver, voy a empezar por otro lado. Lo vuelvo a citar a Mariano Etkin, que él alguna vez dijo algo así como: lo peor que te puede pasar cuando estás componiendo, que te escuches diciéndote lo que le dirías a un alumno o una alumna. Y eso la verdad que fue muy revelador, así dicho así, que lo podemos suponer, pero dicho de esa manera fue tan revelador que desde ese momento trato de que eso no ocurra. No digo que lo logre, pero bueno, así como me atrae el hecho de que las preocupaciones así más de docente de instrumentación estén volcadas en la música, está bueno que no ocurra eso con la composición. Tampoco le he robado ideas a la gente que cursa, creo, va. Porque también tenés todo ahí expuesto. Pueden denunciarlo acá en el chat. No sé qué dirán quienes han Bueno, cursado conmigo, que están por acá. bueno, hay algunos que han cursado con vos. Bueno, No, yo diría que vamos a pasar a tus últimos intereses compositivos, y si querés hablar un poco de eso, a partir de cuándo, o sea, o si querés empezar a hablar, que tiene que ver un poco, eso yo sí lo sé, que es el tema de la voz y el texto, de la voz y no el texto, etc. O sea, por ahí está bueno que hables de cuáles son las últimas obras que estuviste componiendo o que estás componiendo y dónde empieza ese interés, ¿no? bien. Bueno, sí, intereses, hay algo que tiene que ver con eso, con el uso de la voz, que, digamos, mi primera obra que yo reconozco como así como interesante e importante es Aparecida, que es una obra de 1984, ¿no? 86, perdón. Que esa es una obra para dos voces femeninas, flauta y violín, y esa no tiene texto, pero sí tiene voces, y después a partir de muchos años que aparecieron algunas otras obras
basadas en textos, obras, lo que surgió más adelante y que me interesó mucho y que fue un poco algo que no me puedo desprender, fue a partir de que tuve el encargo de escribir la ópera para el TASEC, para el Centro de Experimentación del Teatro de La Plata, de que a partir de esa obra, que la verdad que fue muy interesante el trabajo que ocurrió en mí, que tuve que realizar, porque fue la primera vez que escribí, en realidad es una pieza que dura 66 minutos, lo cual para mí no es poco, sino que es una duración importante, y fue un trabajo muy importante que me llevó, creo que yo siempre digo que un año, 12 meses me llevó, y estuvo bien el tiempo y todo, pero eso detonó y trajo materiales, elementos y pensamientos previos, pero también disparó todo el trabajo posterior de todas las obras que siguieron, que empezó a usar la voz de distintas formas, y una de las más interesantes, y la que la sigo utilizando, es el uso de la voz de quienes tocan instrumentos, ¿no? Ya sea instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, y eso lo he puesto en todas las obras que he compuesto después de la ópera. Eso es uno de los aspectos. Después otros aspectos, bueno, que tenían que ver con lo que había mostrado antes de la pinquillada, que tiene que ver la afinación no temperada, pero no en forma escalística, sino en forma tímbrica y de sonoridad, de resultante sonora, no de sonoridad, perdón. Esas son las preocupaciones principales. Y otra preocupación que también que no surge solamente de ahí, sino que viene desde los primeros momentos, es en general que las obras, no todas, pero ocurren varias, tengan cierta flexibilidad para la interpretación. Hay varias obras, yo estaba haciendo la cuenta, y hay varias de mis obras que tienen posibilidades de elegir instrumentos, de cambiar, de tocar ciertas partes, no tocar ciertas partes, y eso fue algo que lo hice desde el comienzo y lo sigo haciendo, y eso tiene que ver un poco con la ubicación en el mundo en que estoy yo al menos componiendo, ¿no? Tiene que ver con eso, con el entorno, con a veces las dificultades de conseguir determinado instrumento, con las dificultades de ensayar, con un montón de cuestiones, que para mí eso es parte de la ideología de lo que hago, ¿no? No sé si respondí a la pregunta. Si quieren podemos ver un Acá pedazo de la preguntan, ópera primero, que nunca nadie la vio. bueno, Podemos ver un fragmento. acá pregunta Cecilia Ardito, ¿dónde se puede conseguir tu ópera y tus obras en general, audio y partituras? Ahí ahora ponemos unos enlaces, pero hay un SoundCloud, dos SoundCloud. En un SoundCloud está la ópera, y en otro hay otras obras. Después está en el canal de YouTube, hay otras obras. Y lo que no hay de la ópera es video. Y ya les voy a explicar por qué. No hay video subido, compartible, digamos. Hay video, pero no compartible. La única persona de acá que lo vio es Osvaldo Budón, creo. Y ahí está. No sé, sí, eso. Y en el SoundCloud, en el SoundCloud hay enlaces para las partituras, todo eso está libre ahí para bajar. Más allá de que están las partituras mías en Babel Score que se venden, está el enlace ese. Después, si quieren, háganme acordar, pasamos algunos enlaces. Y después hay cuestiones diseminadas por ahí que ha hecho otra gente que ha subido, que no las manejo yo, ¿no? Yo me refería a lo que manejo. Bueno, lo que me parece es, vas a mostrar algo en donde aparece el tema del trabajo con la voz en la ópera. Sí, si quieren después lo detallamos más si les interesa, y si no, iba a pasar un fragmentito, sí que se escuchan distintas cuestiones. Bueno, Bueno, que escuchaste el otro día, Leandro, voy a pasar. No sé si, en otra charla. no sé si sirve. Pero bueno, me parece que es interesante, digo, ya que estoy hablando de que ahí fue una especie de inflexión.
Y después, ¿cuál es su causa? La causa por la que milita desde que tiene uso de razón. Entiende todo. Es quizás el gran acontecimiento político de su vida. Eso que le revela la verdad de la causa por la que siempre ha militado es al mismo tiempo y para siempre lo que más le revuelve el estómago. La peor, ir avisado, de corresponsal de guerra involuntario, de enviado especial al muere. Todos y cada uno de los días enviado al mundo de la sensibilidad, donde todo es cercanía, llanto. Empaña, qué palabra desagradable, asociada como está al café, a la calidez de un café en invierno, a los enamorados que dibujan un corazón en el vidrio empañado de un café, es decir, a la nauseabunda galaxia imaginaria en que sigue reinando el cantautor de protesta. Empaña sus ojos y... Te callas. La quinta esencia de lo entrañable, bondad humana.
Lo que más lo papa es el eso. ¿Con qué empieza la frase de Veneno? ¿Eso qué? ¿Qué es eso? ¿Qué designa? Comprende por fin el cielo que está haciendo. Y siempre se ha captado de la repetición a la dicha del valor que le hace falta. No se da cuenta de que el oligarca torturado es en rigor alguien que le paga con su propia moneda. Quien dice dolor, dice secreto. Dice doble vida. Bien. Unos minutos de un total de 66. Espera que saco. Hola, ¿se escucha ahora? Bien, una de las cuestiones que surgió acá a partir del uso de la voz y de las, bueno, al menos para mí, muchas conversaciones y discusiones y pensamientos acerca de qué pasaba con la voz cantada, con el texto cantado y todo eso, fue uno de los mayores desafíos y pensé en diferentes cuestiones que tuvieran no como centro justamente el entendimiento de lo que se cantaba, sino justamente el uso de la voz a partir del texto con en diferentes aspectos. No sé cómo explicarlo exactamente, pero ahí lo que empecé a manipular y a lo largo de toda esta pieza y de las que siguieron después es el tema de la inteligibilidad o la claridad del texto y lo que se dice a partir de la inserción con la música, de las superposiciones y de manipular la dicción. En esta pieza, como en las otras, hay diferentes formas de uso de la voz que tiene que ver, que va desde el texto hablado, desde usar solamente letras o sílabas en forma sonora, de letras con las cuales no se puede producir altura definida, y cuestiones que lo que fue más interesante fue todo un armado que realicé entre el texto que sí se entiende del actor con los textos que utilizan en el canto y lo que dicen las superposiciones para ir, sería muy largo explicar todo esto ahora, pero para ir tratando de inducir la comprensión de lo que se cantaba sin que necesariamente se entienda el texto. Eso es el objetivo último, que andás a ver si llegamos cerca, pero bueno, esa era la intención, y eso me atrae mucho de pensar en cómo construir significado, sí, significado a partir de algo que no se diga o se entienda directamente, sino a partir de toda la cuestión musical, de dicción y otros elementos. Eso fue, a ver, iba a mostrar algo acá. ¿Dónde está el zoom? ¿Ahí ven un PDF? Sí. Bueno, ven una Sí, partitura, no se sabe si es PDF. Bueno, hay varias cuestiones que pasan este es un pedazo del fragmento, pero tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones que iban surgiendo de la complementariedad de los textos entre las dos cantantes o la voz también del bajo, todo unas cuestiones constructivas, y una de las cuestiones que no sé si lo ven ahí, que hay casi todas las sílabas tienen un comienzo entre paréntesis, y el comienzo entre paréntesis, bueno, acá estaba indicado así, ahora uso otra grafía, pero es que
hay que decir lo más rápido posible lo que está entre paréntesis y mantener la consonante que está después o lo que queda después, ¿no? Con eso es toda esa especie de manipulación de la pronunciación que está trabajada a lo largo de toda la pieza, más allá de las superposiciones y construcción del texto, aunque no se entienda, más, y cuestiones también sonoras de la voz. Digo, insisto, esto podría explicarlo, tengo cómo hacerlo, pero sería muy largo y ya veo que son las 5 y 5 y deberíamos ir redondeando algunas ideas de esto, ¿no, Leandra? No sé. Bueno, O no, sea, puedo lo mostrar que... algo, pero... Sí, ¿qué? Perdón. No, si querés mostrar eso, o sea, cómo derivó eso en obras Claro, eso. posteriores. Claro, eso iba a mostrar. No me iba a Eso. detener en esto, porque acá, digamos, todo lo que era el uso del texto estaba restringido a las voces, a quienes cantaban, ¿no? En este caso, dos voces femeninas y, y no un bajo, sino y un Oreste Šlopeki. Para quienes lo conocen saben de qué hablo. Lo que iba a mostrar, claro, iba a mostrar eso ahora como derivó en alguna otra pieza. Vamos a ver si me sale lo que hicimos hoy con el PowerPoint. Esto es el comienzo de la obra Naturaleza Muerta, que la escribí para el Quinteto Sonorama de Buenos Aires, que me habían pedido que les escribiese una obra. Habla un poquito más cerca del micrófono. Sí, un segundo que estaba viendo cómo hacer para... ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Bueno, esta fue la primera obra que compuse después de la ópera y entonces decidí seguir usando la voz y usar los textos. Eh, y acá, bueno, también vuelve a ocurrir la cuestión de la manipulación de la dicción y otro tipo de cuestiones, pero hay texto hablado, hay texto entonado y hay tarareo también acá, que es que los instrumentistas tarareen mientras tocan. Eh, Inclusive en general acá la mayor parte lo tienen lo- los instrumentos o sea, de texto lo tienen en esta pieza. En otras piezas se lo pongo a veces algún instrumento de viento, pero acá, o sea, el piano, el violín y el violonchelo que tienen, eh, podemos decir, la boca libre, tienen la mayor parte de esto. La flauta y el clarinete lo que sí hacen es usar la voz, cantar y tocar simultáneamente, nada más que eso, sin emitir o sin inflexión de texto. Y les muestro un poco el comienzo de la obra, cómo suena. Acá está, en este segmento, acá ahí tenemos en el primer compás, no sé si se ve el mouse, este primer compás, la H indica texto hablado, en el tercer compás, la T significa texto tarareado, no, tarareo, perdón, mientras se toca. La indicación de la obra dice que se puede tararear lo que toca cada cual o lo que escucha que tocan otros instrumentos, no importa, se puede tararear lo que se quiera, pero hay que tararear estrictamente lo que está escrito. Y el último ejemplo, que es el quinto compás, tiene texto entonado. ¿eh? Las indicaciones básicas son las siguientes que tienen que ver con el uso de es como la construcción de una nueva resultante o un nuevo instrumento o una nueva tímbrica, que es que la indicación es que las voces siempre que aparezcan, ya sean en la flauta o en estos instrumentos que tienen la voz libre, que nunca sobresalgan del sonido de los instrumentos, menos del propio que estás ejecutando, y que tampoco duren más ni menos. Si vos terminás de decir el texto antes de lo que sonó, no importa, lo que no te podés hacer es quedarte después de la resonancia, digamos. El caso más complejo a veces de manipular eso es en el piano, porque bueno, acá por ejemplo en el compás 5 el piano tiene un solo ataque y dice lo de siempre, pero eso además, por eso tiene la indicación arriba de la velocidad en que se dice o se entona el texto. Acá dice rápido en este caso, en otros casos dice normal o lento. Voy a poner un poco el audio
de los compases. 1 a 6. No anda, ¿no? No. ¿Por qué? No sabemos. Ahí está. Bueno, va otra vez. Perdón, ¿se escucha algo? ¿Escucharon, por ejemplo, la nota grave de clarinete bajo y eso? Se escucha un poco bajo, me parece, pero se A ver la otra, escucha. acá tengo otra versión, a ver qué se escucha. Mejor. Este, bueno, como una muestra acá, otro fragmento, por ejemplo, otro fragmento. Bueno, estoy mostrando extractos de la parte que tiene justamente estas formas de la voz, ¿no? De uso de la voz. Después la obra tiene otros sectores, bueno, se puede ir escuchando. A ver este de acá arriba como último ejemplo y ya te dejo, Lean, seguir. Bueno, no sé si... Bien, lo que no tenemos acá, que estaría interesante para comparar eso, acá sí viene mi síndrome de profesor de instrumentación, es el poder escuchar el mismo pasaje sin las voces, que es interesante porque la resultante es diferente, cambia el resultado y la idea acá no es que se entienda el texto, sino la excusa fue usar el texto que elegí, eh, eh, que, que nadie que escuche lo va a entender, lo va a poder seguir, pero usar estrictamente esas palabras, que no las inventé yo, sino que siempre tomo textos de otras personas que me interesan. eh, pero bueno, eso es un desafío que empezó con esta obra y bueno, y seguí con las que le sucedieron. No sé si quieren preguntar algo. A vos eso lo tenés que decir vos, Leandra, yo no puedo decir eso. Si no quieren preguntar nada, podemos seguir con el tema del texto, hablando de los textos que elegís, o sea, porque tenés muchas obras con temas de, digamos, basadas o contextos. Entonces, y me parece interesante ir a ese tema. Bien. Sí, la verdad que Cambia el audio, ah, sí. así se te escucha mejor. Ahora. Perfecto. No ocurrió siempre, pero en un momento me empezó a interesar construir obras a partir de textos. Algunas está hecha la estructura o lo... Sí, la estructura o la estética o la cuestión constructiva de la obra está hecha a partir de un texto que me interesó o de algún aspecto de algún texto que me interesó. Y
general no usé demasiados diferentes. Esperen que acá tengo una lista. Y en general, o sea, la primera obra que trabajé con textos fue una obra que hice siendo alumno, que fue Hermógenes Cayo, que es una obra, bueno, todavía estaba cursando en la facultad, que la hice basada en los dichos de este persona Hermógenes Cayo, que es el personaje que aparece en un documental homónimo de Jorge Prelorán. Jorge Prelorán es un cineasta argentino que murió no hace muchos años, que hizo una serie de documentales con una beca, un subsidio del Fondo Nacional de las Artes, que son muy, muy interesantes, muy duros, muy crudos, pero vale la pena, están en internet, se consiguen. Y yo construí la obra a partir de los dichos que dice Hermógenes Cayo en el documental, sin solo las respuestas, y a partir de todo un interés que tiene su forma de hablar, de repeticiones y de mezclar cuestiones culturales americanas con otras de la cultura europea, la religión, bueno, todas unas cuestiones muy, muy, muy interesantes, que fue lo que volqué en esa pieza, pero esa es una pieza muy vieja, esa sí es del 84, 85, y después de ahí la volví a tomar el texto después de haber leído el libro La Revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera, que es una especie de novela histórica basada en la vida de Juan José Castelli, que además de que era interesante en ese aspecto, en la cuestión de bueno, lo de basarse en Castelli y toda esa cuestión, me resultó muy interesante en cuanto al estilo literario, y en un momento que dije, bueno, voy a hacer algo con esto, encontré en el medio del libro un párrafo que para mí resumía toda la construcción de la pieza, no, perdón, del libro que escribió Rivera. Y lo tomé y armé esa obra, que es para contrabajo solo, en la cual no aparece texto. Y después, bueno, después de ahí, a partir de eso, surgió una serie de obras, que algunas de casualidad, como la que vino después Cerca con Texto, que es una obra basada en textos de Beckett, pero eso fue un encargo y era un espectáculo basado en Beckett, así que el texto que tenía que ser de Beckett. Pero bueno, también tenía interesante que lo que elegí era algo que me llamaba la atención y que me permitía trabajar en la música el estilo y la propuesta de Beckett en esta obra de teatro. Después vino lo de la novela de Polski, es decir, lo de la ópera, que fue un texto que debía elegir algún escritor de mi generación, en este caso Alan Pauls lo es, había otra gente, leí unos cuantos libros, y este que me lo acercó Leandra, gracias Leandra, fue el que funcionó para la ópera. Bueno, espero. Alan Pauls no se quejó, así que... y después vino mucho de usar, de construir textos a partir de las piezas que ya había hecho basada en texto, y eso lo fui usando en las siguientes obras, y sumé a un autor que siempre me interesó mucho, que es Juan Gelman, y de lo cual de quien están presentes muchos textos y poesías o fragmentos de poesías en las últimas obras y en las obras a partir de Naturaleza Muerta. En general, cuando utilizo textos en las obras, o sea, hay obras que no utilizo texto, hay obras que se dicen texto, otras que no aparecen, otras que están basadas, pero cuando los utilizo voy construyendo a partir de lo que yo creo una especie de nuevo texto, solamente utilizando estrictamente las palabras de lo que elegí, del fragmento o el libro o lo que fuera que elegí. Y eso me resulta interesante también porque me permite hacer determinadas cuestiones que tienen que ver con el resultado final de la obra. No sé si me olvidé decir algo. Y después, bueno, hay obras como, por ejemplo, la del dúo de flauta en New York, en que uso palabras sueltas del quechua y el aymara, que también me funcionaron con esa obra, me parecían interesantes, y bueno, además elegí esas lenguas, ¿no?
¿Y qué palabras? Ya que estamos, pregunto yo, ¿qué No, palabras del quechua abuela ahora no Irene? te las podría decir tan rápidamente, pero hay una que quiere decir danza, baila, baila, y otras que quieren decir, ay, no sé, después te estudio para la vez que viene y te lo digo. Bueno, no, y la pregunta que me surge de lo que dijiste es, eh, ¿cómo, digamos, en la obra En una cara, cómo trabajás el texto que no aparece? Que- Bien, ¿cómo lo trabajo? Tendría que dar una clase, pero bueno, voy a tratar de no dar una clase, ya que eso lo voy a hacer el martes. Más o menos, ¿en qué No, aspecto usas? O sea, ¿de no, qué te sí, sirve ese te lo texto? voy a mostrar, ¿verdad? Espera que encuentre Bueno, la carpeta adecuada. Acá está. Mientras busco, le voy a poner el comienzo del video que dice algunas cuestiones. No sé. Ahora hay un video de Carlos Vega tocando excelentemente esta pieza, un video muy nuevito, que se estrenó el otro día en el Festival de Música Contemporánea de Paraguay, Puyo A. No sé si lo dije bien, Marcelo. Y que al inicio de este video tiene un epígrafe el epígrafe que tiene la partitura. Bien, esa es una partecita, bueno, se puede. Esa está la grabación y ahora en breve va a estar este video que como es nuevo todavía no está subido. Voy a tornar el sonido. Original sound of. ¿Se escucha mejor ahí? Sí. sí, Bien. Mientras muestro la partitura un poco, voy a mostrar. ¿Se ve ahí? sí. Bueno, esa es la partitura del comienzo, que tiene multifónicos. Y acá lo que hice fue una. A ver un segundo. Fue usar este párrafo que voy a mostrar ahora, que me sirvió para la estructura de la obra de una manera bastante particular, porque en principio podría decir, a ver si cambio de pestaña. Ustedes que están viendo la partitura, ¿no? Sí. A ver si.
Ahora ven además un texto, ¿sí? Bueno, esto es una parte de que está en el medio del libro que me servía para ahora. Bueno, tendría que leer el comienzo del libro como para también ilustrar un poco el estilo, si no, léanlo, se los recomiendo, que es muy interesante. Y es este párrafo que dice: ¿qué es eso que se vacía erguido sobre la montura de un caballo? ¿Qué es eso que, erguido sobre la montura de un caballo, se enfría bajo la luz plomiza de un cielo de invierno? ¿Qué es eso que, erguido sobre la montura de un caballo, extravía su nombre en un espacio frío y vacío? ¿De quién son esos ojos que se vacían en una cara que se vacía? ¿Qué es ese bulto oscuro que se vacía y en el vacío extravía su nombre y que se deja llevar pegado a la montura de un caballo a través de una luz fría y vacía? ¿Qué monólogo del bulto oscuro que se deja llevar pegado a la montura de un caballo se diluye en la luz fría y vacía? Bueno, eso, eh, para decirlos en forma simple, prácticamente hizo un traslado silábico de eso a la música. Lo que pasa que lo interesante del trabajo que me planteé fue que, bueno, que no fuera una cuestión tan lineal, y empecé a trabajar con cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con la relación de la sucesión de las sílabas, aun cuando alguien lee un texto, que no pronuncia exactamente de la misma manera la vocal de O del caballo, de la palabra caballo al final, según la letra que sigue, si hay una coma, lo que sea. Todo eso lo fui planteando en los sonidos que fui ordenando casi tal cual como están acá, sonidos o más de un sonido, o un fragmento, o una cuestión musical un poquito más amplia, pero siempre cuestiones breves, que iban representando la sucesión de esta construcción, de este párrafo del libro, que para mí me servía como síntesis de todo lo que es el estilo de Rivera, y en este libro particularmente. Eso fue un poco un trabajo interesante, a lo que se sumó que en ese momento, no sé si, no me acuerdo si me habían prestado o qué, pero estaba en resguardo un contrabajo en mi casa, entonces pude aprovechar y probar un montón de cuestiones a ver si funcionaban, si no funcionaban, sin saberlo tocar, pero pudiendo probar algunas cuestiones. Eso es un poco así resumidamente el trabajo que pasa acá en esta pieza. Distinto es el cómo apliqué el texto en otras obras. Pero acá se podría decir que está, por lo menos en toda la primera parte de la obra, está Rivera, el párrafo de Rivera casi representado. Que si no se los digo no se dan cuenta, obvio. No sé, Leandra, porque viste que ya son como 5:30, no sé si querés que abramos No, un lo que debate. yo iba a proponer ahora es si querían hacer preguntas ustedes directamente, o sea, no necesariamente a través del chat. ¿Puedes dejar de compartir? Esto. Eh, Nada, si quieren hacer alguna pregunta de los ítems que se fueron tocando, si quedó algo en el tintero que se me pasó de las preguntas que vi antes. O algo que no estuvo ni presentado ni en las preguntas, Claro. que ocurre también. Hay una Mastro, pregunta, sí, a ver, ¿quién? Adelante. Leandra, Sí, Adolfo, ¿cómo te va, Mastro? ¿qué decís, Sí, yo te Adolfo? había preguntado en un principio, ¿no? De que, ¿qué otras, actualmente, ¿no? Primero que nada, ¿cuál ha sido la última obra que has escrito? ¿Y qué otras problemáticas compositivas, aparte de estas cuestiones que todos sabemos que trabajas del timbre, ¿no? Estás pensando hoy en día para escribir tu música? Sí, sí, está bien. Tal vez se pueda, como acabaste de decir, resumir muchas de las cosas que dije en una cuestión de resultante tímbrica, pero bueno, a mí me gusta creer que va un poco más allá del timbre. Pero básicamente es esto, tiene que ver con la construcción como de nuevos, porque yo no lo veo desde el punto de vista tímbrico, yo lo veo como usar un instrumento más, pensando en usar una flauta hablando mientras toca, un violín tarareando mientras toca, y todo eso lo
lo voy viendo como nuevos elementos y sí, como Claro, que ladrillos. problematizan el significante, inclusive el significante del texto, todas esas cuestiones que decías, ¿no? Sí, eso también, y además en cuanto a lo sonoro, te estaba respondiendo ahora primero, pero sí está bien lo que decís. También me parece aprovechar distintas cuestiones que tienen que son muy usables en la música a ver, sin ponerlas al frente de la obra, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que aparecen ahí en la ópera lo escucharon, y después también está en casi todas las últimas obras que tengo, que es que quienes interpretan tienen que silbar en algún momento, cosa que es problemática porque el 90% de la gente que toca algún instrumento le cuesta silbar. No sé si el 90, pero el 60 seguro. Pero me parece que eso resulta en una cuestión muy interesante que no es exponer el silbido en sí mismo. Ahora, por ejemplo, estoy usando algunas cuestiones ruidísticas, que es en algún momento la pieza, pero como una cuestión constructiva también de resultante, que no es, a veces es solo no, pero es arrugar un papel. Pero ese arrugar el papel no lo pongo en sí mismo, arrugar un papel que haga ruido, ¿no? Arrugar una hoja, sí. Y la idea siempre, el desafío de todas esas cuestiones que voy poniendo, que en general vienen de ir reemplazando posibilidades instrumentales o cuestiones que para mí no tienen mucho sentido, y sí las facilito de esa manera, poniéndole una hoja arrugada o soplando una botella, en algunos casos, como tienen más de una obra mía, las pienso como elementos para mí que tienen cierto nuevo interés como aporte instrumental, como quien elige un clarinete y le hace tocar una nota larga, o como sonaba una nota larga en el corno en la ópera. Pero además, no sé si me estoy explicando en cuanto a cómo utilizarlos, pero la idea es que esos aledaños a lo que habitualmente se suele entender que debe tocar un instrumento, que toca un instrumento de acuerdo a lo que se estudió en un conservatorio, empiecen a formar parte de ese instrumento, o de todos los instrumentos que sean. Tanto la voz como el arrugar el papel o el silbido o de esas cuestiones. Y otro tema también que en general siempre tuve en cuenta y que lo voy llevando adelante ahora es el armar algo que tenga posibilidades de ser ejecutado en distintas circunstancias. La obra que compuse el año pasado, en el 20, para el ensamble de música contemporánea del DAMUS, el que dirige Santero, que la propuesta fue que escribir algo para todas las personas que participan en ese ensamble. Yo hice eso, pero en realidad 3 de los instrumentos son optativos. Y elegí los instrumentos que son menos comunes en las obras que suelen tocar. Entonces, pueden tocar todos, pero la obra también se sostiene y está bien armada si no toca ni el violín, ni el cello, ni el piano. Y bueno, armé una obra pensando en eso, que eso no es de ahora, digamos, eso viene de Aparecida, la obra Aparecida, que para 2 voces femeninas, violín y flauta, en realidad está construida como superposición de 2 dúos que se pueden tocar independientemente, o el cuarteto, y la construí en base a eso. Esta obra también, esta obra tiene la posibilidad, esta de que digo del año 20, tiene posibilidad de agregar guitarra y otras cuestiones. El concepto ese de fragilidad. Sí, claro, tiene que ver con ese tema, Ahora, desde ahí, sí. que tanto intriga a algunas personas, Sí, como al chino, por ejemplo. sí, sí. Pero sí, y esas excusas, tal vez a veces fuera de lo sonoro, de lo musical, a mí me sirven mucho, y me parece que estoy proponiendo algo a partir de esos pensamientos que no quedan explícitos, sino que quedan ocultos en la obra, pero en la obra algo de todo ese espíritu generativo creo que lo muestra, lo saca adelante, o se puede percibir. Capaz que es muy pretencioso lo que digo, pero es lo que me mueve por lo menos a pensar nuevas obras. No sé Gracias. si respondí a tu pregunta. Sí, sí, sí. Gracias. Y ahora estoy componiendo para el ensamble de Rodolfo, para Colombia, así que espero que podamos
tener un intercambio en breve. Eh, Bueno, y a ver, te hago una pregunta que me quedó en el tintero, que es el tema de si trabajaste a partir de músicas ajenas o algo por el estilo, digamos, de si trabajaste con citas musicales, no solamente el tema de los textos, sino de músicas. Sí, sí, sí. Siempre en general me interesa ese tema y a veces para volcar lo que me parece que es el centro de una nueva obra, a veces trato de sacarme algunas cuestiones de encima, como, no, sacarme encima no, pero resolver cuestiones como alturas y otro tipo de cuestiones de una forma más rápida, si es que vaya a haber alturas en la obra, alturas definidas. Y a veces eso lo resuelvo a partir de obras que me interesan, o de fragmentos de obras que me resultan muy llamativos e inquietantes y generadores de ideas, o a veces también simplemente segmentos de obras que son muy emotivos, si se quiere también. Eh, no sé, he usado cuestiones como desde fragmentitos ínfimos de óperas de Verdi, no, de ópera no, del Requiem de Verdi, segmentos de Henry Purcell y otro tipo así de obras que la verdad que para mí son muy significativos, ¿no? Que tienen algo especial, al menos para mí tiene algo que me inquieta y me parece interesante usarlos. No citarlos, en general no cito, en general no, lo cito desde este lado, ¿no? No es que vayan a escuchar alguna cita. Y otro, y también, bueno, cuestiones que tienen que ver que a veces con la música de Brasil, a veces en forma sonora, a veces en algunos títulos que he puesto. Y otra cuestión que no sé si es mi incapacidad de crear o qué, pero yo vengo diciendo últimamente que para quienes hacemos algo así como la creación, no solo musical, sino de cualquier tipo, en general no tenemos demasiadas ideas o demasiados modelos diferentes de ideas, sino que siempre echamos mano de las mismas 2 o 3 ideas, y entonces ya ahora me relajé, como siempre en un momento sentí que me pasaba que iba a inventar una nueva obra y bueno, sentía que, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué empiezo? ¿Qué hacer? Y al cabo de haberla terminado, habiendo avanzado, me daba cuenta, analizándola o viéndola para atrás, que había hecho un montón de cosas que ya había hecho en obras de hacía 10, 20 y 30 años. Sí, de otra manera, presentada diferente, pero desde mi punto de vista eran muy similares. Entonces dije, bueno, me relajo y me empiezo a hacer música de mis músicas. Y últimamente hago eso, en un par de últimas obras hago eso, agarro segmentos de mis músicas y las vuelvo a escribir, las cambio, las doy pata para arriba, que ni yo las reconozco, ni me acuerdo dónde había salido. A veces sí, porque la noto, pero hago eso y la verdad que también me resulta un trabajo muy interesante. Eso me hace que siga haciendo música antigua, por supuesto. Nunca voy a llegar a la modernidad así, pero bueno, es lo que va saliendo. Y a partir de lo que estás diciendo, ¿cómo es el cruce en tu vida musical, no solamente digamos, como compositor, entre la música popular y la música no popular? Para Y la salir no de docente, entre los docentes y los no docentes. Claro. Eh, Digo, porque dijiste que tomaste, no sé si música brasilera o no, títulos de, bueno, de Chico Buarque, ¿no? Yo no ubico más que de Chico Buarque, pero y, suficiente. No, yo creo que bueno, que lo nombré a él porque es uno de los más representativos en cuanto a lo que me parece más interesante como creación. No, en general, no, si mal no recuerdo, no he tomado cuestiones así de sonidos, de alturas o melodías, pero a veces alguna cuestión más que ver con el espíritu de una pieza, con la sonoridad, con
o con el texto, digamos, sí. No recuerdo de haber... por ahí te estoy Pero, mintiendo. o sea, en el tema de música popular, ¿no? O sea, digo, no Sí. tomaste... No, bueno, pero sí he tomado de otras cuestiones como, a ver, tengo un ejemplo para pasarla si quieren. Para construir la obra, dije construir, no sé si se dice construir, ¿no? Pero acá está. Para la obra de dúo de flautas, Ñuñorco, que en realidad es una obra, en realidad nada, es una obra para dúo de flautas, que es una obra también en la cual es factible cambiar las flautas, que es factible tocar con las mismas flautas todo el tiempo, o cambiar las flautas durante la obra, según está indicando la partitura. Pueden cambiar de flauta, pueden hacerla con 2 flautas en do, cambiar a flauta en sol en algún momento, a flauta baja. Pueden usar flauta baja, flauta en do y flauta en sol, según los segmentos de la obra en el que está indicado, y a veces está indicado que si cambian tiene que ser exactamente el mismo instrumento. Pero por otros momentos también está indicado que se pueden ser una flauta en do y una flauta en sol simultáneamente, aunque la obra... y que inclusive la flauta en sol lea de la partitura original, que o sea que suene una cuarta abajo de lo que está escrito. Eso digo por lo que había hablado antes de cierto grado de apertura que me interesa en las obras. Eso lo decide quienes tocan. Pero a lo que estábamos yendo, digo que esta obra que se llama Ñuñorco, que es el nombre de los cerros, no sé si los más importantes, pero uno de los más nombrados de Tafí del Valle en Tucumán, muy, muy imponente todo Tafí del Valle, el entorno. El nombre no es tan gratuito, bueno, porque justo ese verano anterior a la composición de la obra había estado en el norte, y llegado al norte me puse a trabajar en esta pieza, o había empezado antes y seguí, y usé esto como motivador de gran parte de la pieza, además de usar ya en esa altura músicas mías, ¿no? Voy a pasar un fragmentito. Bueno, ahora vamos a continuar con una chacarera que ya la habíamos anunciado. Vamos con la primerita. A ver. Bueno, muy interesante lo que suena, por cierto, y aunque al escuchar este fragmento podemos pensar que se equivocó, que toca todas las veces exactamente lo mismo. O sea, no le pifia nunca. Lo que toca ahora, todas las repeticiones vuelven a sonar exactamente igual. Esto además es la recopilación que hizo creo que también fue en la zona de Tafí o por ahí cerca, de un amigo y compañero de acá de la Facultad de Bellas Artes que vive en Tucumán y que era de allá y que estudió con nosotros, que se llama Daniel Robles, y esto es de un disco que él hizo una recopilación muy interesante. Tomé segmentos de esto también para construir esta obra de flautas, digamos. Está bien, la respuesta es, esto no es música popular, está clarísimo, pero proviene de otro lado que, bueno, también tiene unos puntos de contacto muy interesantes, ¿no? Me pareció muy aprovechable este material. No, me río ahora porque me acordé de una frase, esta obra de dúo de flauta está compuesta para el dúo May, que una vez la Secretaría de Cultura las mandó a tocar, sí, así literalmente, las mandó a tocar a un lugar ignoto de la provincia de Tucumán al sur, y cerca de Santiago del Estero, y había gente cerca del pueblo cercano, que nunca en su vida habían escuchado un concierto de música contemporánea. Ahora no me acuerdo el nombre del lugar. Y me contaban las chicas de May que cuando
terminó el concierto, o habían escuchado, no sé, le habló uno, se acercó y le dijo de esta obra en New York, le dice, sí, cuando ustedes tocaban me parecía escuchar los sonidos que se suelen oír cerca del cerro. O sea que me pareció buenísimo esa percepción, ¿no? Del hombre este que te imaginás fue un concierto porque no sería muy habitual ahí, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si querés cerrar con algo vos, Mastro, pero me parece que si no. Para mí está bien y ya no nos vamos a agotar ni de este lado ni de aquel lado del televisor. Bueno. Pero no, me parece que estuviste muy bien, Leandro. Bueno, muchas gracias. Sí, es difícil igual dar un panorama así de varias cuestiones, pero bueno, no sé si... Mastro, Sí, ahí te habían preguntado el tema del acceso a tu ópera Ah, sí, que y podía. acceso a partituras y obra tuya para escuchar por ahí. ¿Podés contar un poquito acerca de eso? sí, la ópera, lo que hay, lo que dije antes, el video no está disponible porque por la apuesta que bueno, para mí fue muy, muy incompleta, por decirlo, por ser benévolo. Y además, bueno, no sé si vieron el fragmento que se pasó, que prácticamente no hay actuación, tienen atril quienes cantan y el actor también lee porque no hubo tiempo suficiente para aprenderse de memoria y que hubiese más movimientos y actuaciones y puestas y todo eso, ¿no? O sea, fue bastante conflictivo, pero bueno, la otra posibilidad hubiese sido no presentarla y no fue lo que elegimos. Hay algo interesante, hay un video de la obra para percusión que se llama Malavés, que descubrí hace poco. Malavés es una obra para percusión que puede tocar uno o varios instrumentistas y tiene algunos instrumentos específicos y otro que dice un instrumento de percusión que puede ser, que en realidad yo lo pensé como los tamboriles, los tambores afro-uruguayos, pero puede ser cualquier otro instrumento. Y hace poco descubrí un joven de Estados Unidos que él eligió un bombo legüero. No sé dónde lo sacó, pero bueno, está en Estados Unidos y eligió un bombo legüero para hacer la obra. Interesante lo que hace. Porque sos argentino. Claro, dijo Claro, lo relacionó, dijo. y después lo estuve Buenos buscando y Aires. tiene algo claro, pero tiene alguna descendencia, algún primo, pariente, algo tiene con el sur, con lo hispanoparlante. Esto me hace acordar una anécdota con una obra de Mariano en Suiza, en un Sí. pueblito, en el medio de la nada, entre las vacas con los glocken, y bueno, y se hacía el dúo de percusión. Y nada, bueno, llegamos, qué sé yo, y bueno, las obras de Mariano para percusión tienen un instrumental así muy específico, y vamos afinados, y bueno. Y nada, llegamos y se hacía en una iglesia de un pueblito, un lugar así bucólico, hermoso de postal, Suiza, ¿no? Y llegamos y estaba todo preparado el set para el primer ensayo, con una de las percusionistas, era suiza, pero de origen polaco. Entonces estaba toda muy entusiasmada porque iban a tener el primer ensayo, y de golpe Mariano ve, en vez de una gran casa, ve un bombo legüero con la piel, con los pelitos, todo, digamos, bien del norte. Mariano se quedó así, ¿no? Y dice, pero ¿cómo? Y ella dice, sí, porque usted puso, en la partitura había puesto, leyeron en castellano y puso bombo. Entonces, claro, pensó argentino o latinoamericano, bombo legüero. Me dice, no, pero era un bombo sinfónico, la gran casa. Ay, qué sé yo, bueno, con todo y se movió todo por todo Suiza para conseguir un bombo. Bueno, fue una anécdota genial porque terminamos por media hora, pareció una gran casa tremenda, qué sé yo, pero bueno, había hecho todo el esfuerzo por,
conseguir el bombo legüero y no era. De ahí Germán nunca puso más bombo. Esto No, fue no debe hacer, siempre puso gran casa para evitar confusión, pero que fue no le genial. debe haber resultado fácil conseguir el instrumento, ¿no? Obviamente, no No, resulta no, fácil. justamente estaba la percusionista un poco avergonzada porque dio por esto, pero bueno, Mariano dijo, no, por favor, al contrario, que qué sé yo, es decir, el error es mío de haber puesto bombo y no haber, pues, bueno, que se confundió, qué sé yo. Pero fue muy graciosa esa cuestión cultural, ¿no? De dar por sentado ciertas cosas y, bueno, la proveniencia de la música de los compositores, justo esto que me hiciste acordar de eso y nada, perdón por el paréntesis. Ah, está buenísimo. Bueno, Luis, Bueno, una te entrego alegría la enorme posta. compartir este momento, escucharlo a Mastro, a Leandra, bueno, con una audiencia, la verdad que fantástica. Y bueno, queremos agradecerles a Mastro y a Leandra la actividad que hemos presenciado, con algún aplauso de estos virtuales que nos da también Zoom. Y bueno, también bueno, invitarlos a, bueno, el próximo sábado 11 de septiembre vamos a tenerlo a Marcelo Delgado en la tercer encuentro de esto que estamos haciendo, de la plataforma Microforum de la Facultad de Artes, bajo el título de Compositores en Foco, digamos, ¿no? Esta especie de lema que estamos recorriendo durante este año y que esperamos seguir el año que viene también, porque bueno, si esto lo permite, seguiremos con estos encuentros así virtuales, tan enriquecedores. Así que bueno, un aplauso grande y muchísimas gracias a todos por participar.